Para estimular y reconocer el trabajo de los trovadores con más de 4 décadas de trayectoria como promotores de la trova, el alcalde Alejandro Ruz Castro entregó la medalla Chancil 2024 a Juan Joil Cumul por sus 55 años como trovador. Entregamos la medalla Chancil a nuestro trovador Juan Joil Cumul, quien por 55 años caminando al lado de este género musical ha colocado el nombre de Mérida al lado de las letras de las canciones que siguen interpretándose para deleite de nuestras generaciones. Con la entrega de la medalla Chancil estamos siendo testigos de una de las más de 2.800 serenatas que se han dejado escuchar a lo largo de 59 años. Luego de la tradicional callejoneada en el centro histórico que llenó de trova y folclor regional el corazón de la ciudad, culminó en el Parque de Santa Lucía. Se los agradezco mucho. Muchas gracias y que vivan los trovadores. Ante la secretaria de la Cultura y las Artes, Loreto Villanueva Trujillo, el concejal Surbayoque Yucatán vive su cultura y reconoce a sus artistas y a los que dejaron huella en la historia musical como Armando Manzanero, Tony Espinosa y Angélica Balado, quienes, aunque físicamente no están, su legado los hace inmortales de la música yucateca. La conmemoración del Día del Trovador se suma al Día de la Guayabera y de la Mayoneta, reconocimiento a un medio artístico y cultural que los yucatecos disfrutan en diversos espacios públicos y que lleva de vuelta a la infancia y a la compañía familiar. Teleyucatán te informa.